Ya son las 9:40, vamos a dar inicio. Buenos días, muchachas, mucho gusto. Yo soy Milú, soy parte de la Junta Directiva de la Red de Empresarias de Nicaragua. Me disculpan que no activé mi cámara, pero es que yo tengo, ustedes saben que tengo una bebecita y le estoy dando chuchu. Y casualmente justo me cae como anillo al dedo, doctora, el tema que va a tocar usted hoy. Es importante que nosotras estemos bien informadas sobre el cáncer de mama, así que es un placer para mí presentarla, es un placer para mí estar con ustedes esta mañana compartiendo sobre este tema tan importante de que nosotras las mujeres debemos de cuidarnos muchísimo más. Así que el espacio es suyo, doctora, y muchísimas gracias a todas las que están conectadas. Ya saben que nos tienen a la orden para lo que necesiten. Y les dejo a la doctora Citlena Quintana, que nos va a estar hablando un poco más sobre el cáncer de mama. Bienvenida, doctora. Gracias, Milú, por tu presentación y gracias a Denise, a Socorrito y a la REN por haberme invitado para participar y impartir este pequeño conocimiento sobre el cáncer de mama. Espero que me escuchen, ¿verdad? Tengo problemas que la voz es muy bajita, pero bueno, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para elevar un poco la voz. Me comentan si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le escucha bien. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde al cáncer de mama, prevención, detección y detección temprana del mismo. Entonces, el cáncer de mama sabemos que es una de las patologías más frecuentes en la actualidad a partir del siglo XXI. Existe, digamos que es una de las causas de mortalidad, la tercera causa de mortalidad de nosotras las mujeres a partir del 2012, tenemos de que ha elevado su incidencia en los últimos años y su carácter, pues básicamente su incidencia se refiere a que existen mejores métodos de tipo de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento y de detección del mismo. Entonces, el cáncer de mama no tiene una edad específica para afectarnos, puede afectar a mujeres mayores de 40 años o como mujeres hasta de los 20 años en la actualidad. Existen factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de que tenemos un paciente en una revisión ginecológica normal. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que la mortalidad o la incidencia y el factor de vida promedio en el siglo XIX en las mujeres, tanto en mujeres y en hombres, era entre los 30 y los 40 años de edad, y a partir del siglo XX, pues la esperanza de vida y ya en el siglo XXI ha alcanzado entre los 77 años en los varones y los 83 en las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué importante es esto para poder, en relación con el cáncer de mama y con todos los tipos de cánceres? Bueno, de que entre más longevos estamos, tenemos más posibilidades de presentar enfermedades cardiovasculares y enfermedades de cáncer. No sé si me olvidan, ¿no? Entonces, en la actualidad nosotros sabemos pues, de que uno de cada 4 hombres puede padecer un cáncer cualquiera. En el caso de los hombres, el cáncer más común es el cáncer de próstata. Y una de cada 6 mujeres puede presentar cáncer de mama, independientemente de la edad. Entonces, ¿por qué se dan estas situaciones? Bueno, porque es lo que estábamos hablando, somos más longevos, existen mejores métodos diagnósticos para nosotros poder detectar de una manera precoz una situación que sea anómala y alrededor del cáncer de mama, y que también nosotros con la edad, la modernidad y todos los factores que venimos trayendo a partir del siglo XXI, se han aumentado los factores carcinogénicos. En esto de los estilos de vida, la dieta, la obesidad, los factores familiares, los factores genéticos, el tipo de labor que nosotros también hemos presentado o estamos presentando cuando fuimos jóvenes y ahorita somos mayores, entonces también son factores que a nosotros nos afectan a lo largo de la vida y sobre todo a partir de los 60 años de edad. La evolución del cáncer de mama a nivel mundial. Eso es importante determinarlo porque en la actualidad nosotros tenemos alrededor de que en el año 2020 se han diagnosticado alrededor de 20 millones de pacientes con cáncer de mama. En el año 1975, perdón, eran 5.870.000.
en el año 2012. En el año 2000 y en el 2012 era aproximadamente 10.300.000. Y sin embargo, ahora el cáncer de mama se considera como un problema de salud pública severo, al punto de que, digamos, que viene siguiendo, es la tercera causa de muerte a nivel mundial, es la segunda causa de muerte a nivel de Nicaragua, y también tenemos de que le viene siguiendo de las enfermedades cardiovasculares, que son las de las mujeres mayores de 40 años, pero en Nicaragua nosotros tenemos una característica importante. No existe una estadística real de cómo se comporta el cáncer a nivel de mama, pero sí sabemos que en Nicaragua el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte, le siguen las enfermedades cardiovasculares y a continuación está el cáncer de mama. Aunque no existe una estadística real a través del Ministerio de Salud, existen organizaciones no gubernamentales o ONG que son las que están valorando el cáncer de mama y lo han clasificado como la tercera causa de muerte, a pesar de que el diagnóstico se pueda realizar precoz, se pueda realizar de una manera in situ, como nosotros comentamos, pero siempre el factor de seguimiento es súper importante en este tipo de patologías. Entonces, la evolución del cáncer en el mundo ha alcanzado unos niveles extraordinariamente alarmantes, por eso se considera un problema de enfermedad, de enfermedad pública, una incidencia de salud pública muy grande que, sin embargo, a nosotros nos ha permitido hacer unos diagnósticos precoces porque existen mejores métodos diagnósticos y se trabaja de una manera más precoz respecto a esta situación. Nosotros al momento de realizar una revisión ginecológica tenemos que realizar y detectar factores de riesgo que pueda presentar la mujer al momento de acudir a una consulta con nosotros. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de los cánceres? Dentro de las localizaciones más frecuentes a nivel mundial, tenemos de que está próstata, está mama, pulmón, cervix, estómago, a nivel colorectal, a nivel del hígado, leucemia y linfoma. Pero a nivel de nuestro país, como les explicaba, el cáncer cervicouterino, que es uno de los cánceres que generalmente es de carácter preventivo, que nosotros podríamos poderlo diagnosticar a través de una simple citología vaginal, constituye de una manera lamentable la primera causa de muerte. Y el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en nuestro país. Posteriormente le siguen las enfermedades cardiovasculares, los cánceres de estómago, de colon rectales, pero en el caso de nosotros que estamos abordando el cáncer de mama, pues penosamente es la tercera causa de muerte según la organización Ortiz-Gurdian, que es una de las organizaciones o de las ONG que trabaja directamente con el cáncer de mama de nuestro país en mujeres con escasos recursos. ¿Qué es la definición de un cáncer? ¿Qué cosa es realmente un cáncer? Un cáncer no es más que una alteración o una proliferación anómala, un crecimiento anormal de las células del tejido mamario nuestro que son capaces de provocar invasión, proliferación, crecimiento alrededor tanto de la mama o alrededor de otro tejido, pero al mismo tiempo ellas, además del crecimiento anómalo que están dando, son capaces y tienen una capacidad extraordinaria de invadir órganos que están alrededor de la mama o de dar invasión de células de ese mismo tipo inespecífica, anómala, y pueden enviarlas a instancias. Esa es la característica del cáncer. Esa proliferación o crecimiento anormal que existe es lo que nos provoca el cáncer. No es un crecimiento de tipo benigno que está localizado y que no te provoca lesiones. No, esta crece de una manera exageradamente rápida, puede invadir células alrededor del tejido y también al mismo tiempo invade células que se encuentran fuera del organismo o fuera de la mama. Son capaces de provocar lesiones a grandes distancias.
Entonces, aquí en el caso del tumor, bueno, nosotros tenemos que también aprender a diferenciar que no todos los tumores son malos, qué es un tumor benigno y qué es un tumor maligno. Entonces, en el caso de la mama, pues sabemos que el 80% de los tumores que se dan son de tipo benigno y aún así tiene una clasificación, y en el caso del tumor, y existe el otro 20% que son tumores de características malignas. Cuando hablamos de un tumor benigno, cuando es un tumor que es de característicamente localizado, que no te provoca, primero no te provoca o no te pone en riesgo tu vida, es localizado, no provoca invasión ni cercana ni lejos. Está totalmente definido ese tumor. Cuando es un tumor maligno. Un tumor maligno es aquel que se caracteriza porque es un crecimiento igual de células que son anómalas, que posteriormente pueden provocar invasión a los tejidos aledaños, pone en riesgo tu vida y de hecho puede provocarte y te provoca la muerte si no es tratado adecuadamente, y existe una proliferación a distancia, un crecimiento de lo que se considera anómalo. Esas mismas células que están creciendo en el mismo sitio donde se origina, que en este caso es la mama, puede provocarte lesiones a diferentes partes del cuerpo, a la columna, al pulmón, al cerebro. Eso es denominado metástasis. Entonces la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno es que los malignos son aproximadamente de un 20% y el tumor benigno es un 80%. Y la característica de ellos básicamente es la invasión, ponen en riesgo tu vida, la invasión de los tejidos y provocar presencia de sus mismas células en los diferentes órganos a distancia. Los tumores benignos. Entonces, un tumor benigno, pues, como comentábamos, son aproximadamente el 80% de los casos en la mama. Existen diferentes nombres para clasificar los mismos y vamos a conocer un poco de lo que es la anatomía normal de la mama. La anatomía normal de la mama, bueno, está basada en, la mama es ricamente vascularizada, tiene contenido, una vascularización muy importante, tiene un tejido linfático que afecta todo lo que refiere al cuello y a la glande y a la axila. Está conformada en un 80% por tejido graso, tiene conductos galactóferos que vienen directamente a formar parte del pezón, y ella, por sus características de contenido graso, que son sumamente más del 80% de su arquitectura, puede perfectamente provocar o es perfectamente provoca dolores y es hormonodependiente. Saberlo porque eso va a depender de las terapias que se pueden utilizar y el nivel de afectación que nos puede provocar a nivel tumoral. Entonces, dentro de los tipos de tumores de características nosotros vamos a tener la mastopatía generalizada, un engrosamiento, mamas dolorosas, que me pasan, mamas dolorosas, que me pasan, que provocan generalmente dolor durante la presencia de los ciclos menstruales, exactamente en el periodo de ovulación o a medio ciclo, y también pueden dar dolor antes de que se dé el ciclo menstrual, asociado siempre a ciclos menstruales. Posteriormente tenemos que son los quistes simples de mama, quistes múltiples de simples de mama, que no son más que tumefacciones que vienen en forma de racimo, que pueden ser diagnosticadas a través de ultrasonido o como un simple hallazgo clínico, que siempre son hormonodependientes, que son de contenido líquido, que no tienen por qué tener más no tienen por qué tener crecimiento y que generalmente no provocan ninguna patología mayor, excepto que sean sumamente dolorosos y se les da tratamiento. A continuación está el fibroadenoma. El fibroadenoma que se caracteriza porque es una masa dura, móvil, sumamente dolorosa y que puede estar localizada en cualquiera de los cuadrantes. Los cuadrantes que pueden ser los superiores externos, internos, puede estar cerca del pezón, los superiores externos también, y que no tienen ninguna mayor afectación. Este tipo de fibroadenoma generalmente, no todos los fibroadenomas son de tipo quirúrgico, el fibroadenoma va a estar relacionado con su tamaño y con el crecimiento del mismo. Cabe mencionar que para estar
totalmente seguros de que se trata de un fibroadenoma, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico a través del ultrasonido y una biopsia para no cometer errores. Tenemos a continuación lo que es una mastitis. La mastitis no es nada más que un proceso de características infecciosas que está generalmente relacionado con el proceso de la lactancia, porque se provocan erosiones a nivel de la punta del pezón y se caracteriza porque puede estar dado por aumento de calor local, por fiebre, por salida de secreción purulenta a través del pezón y porque hay un crecimiento o una tumefacción desagradable que está asociada a procesos de pus. Aquí la invasión es de un estafilococo que afecta ese conducto galactóforo que está infectado y siempre se da tratamiento pues, de tipo antibiótico o se dan se aplican antibióticos y paños y el proceso desaparece. Son procesos infecciosos de la glándula que pueden desaparecer, están asociados siempre a la lactancia materna o a fisuras que se pueden realizar en el momento en la punta del pezón. Otro proceso que nos da es los accesos. Los accesos mamarios siempre pueden darse frecuentes en mujeres diabéticas, en mujeres que tienen patologías de características inmunosupresoras, en este caso como la diabetes, está también asociada a la lactancia materna, puede deberse también a exploraciones o áreas de rascado que nosotros tengamos o nos realicemos en el momento de un prurito alrededor de la mano y siempre asociado con fiebre, con dolores en el cuerpo, con aumento de calor local y fluctuaciones a nivel de la glándula mamaria. Fluctuaciones se refiere a zonas que son sumamente dolorosas, adelgazadas y que hay presencia de pus en el mismo. En esto, antiguamente se drenaban, en la actualidad se da tratamiento de terapia. Se da ahí lo mismo, ellos posteriormente pueden desaparecer solo con solo el tratamiento antibiótico, por los paños o pueden drenar solos. Los tumores malignos. Los tumores malignos constituyen aproximadamente el 20% de las patologías de las glándulas mamarias. El tumor maligno básicamente tiene diferentes formas de presentación. En el tumor maligno, aquí vamos a tener nosotros la presentación del mismo y la gravedad va a depender de la característica celular que tenga el tumor en determinados pacientes. Entonces, por eso ellos se presentan de diferentes formas, en donde, por eso definimos que el crecimiento celular anómalo va a depender, es lo que define el pronóstico de cada paciente. Sus presentaciones o su forma clínica o en la forma en que nosotros la podemos encontrar o poder detectar es con presencia de una mama que tenga un crecimiento anómalo, una retracción del pezón, la forma de la mama que tenga como una forma de hoyuelos en algún sitio determinado, generalmente alrededor del pezón, como una forma de naranja vieja, como las naranjas que se ponen cuando están, ya son viejas y están al botarlas nosotros, que tienen como muchos hoyuelos. También hay formas de enrojecimiento, una masa dura que está adherida a las paredes de las profundas de la mama. Y un dato muy importante es que son lesiones no dolorosas. Nosotros cuando diferenciamos entre un tumor benigno y un tumor maligno, nos preocupamos porque nos duele y vamos al médico inmediatamente. Pero cuando la mama tiene una lesión que es dura, pequeña y no duele y está adherida a los planos, nosotros la tocamos y no es fácil de mover porque está sumamente dura, ese tipo de problemas sí tenemos que echarnos a correr y revisarnos, porque generalmente las lesiones malignas no provocan dolor. Y sin embargo, erróneamente nosotros nos quedamos en casa esperando a ver qué es lo que sucede. Cuando si nos da dolor vamos al médico y si no nos da dolor no nos preocupamos. Tiene que ser al contrario. Las dos cosas, si nos da dolor tenés que acudir y si no te da dolor, con mucha más razón tenés que acudir. Entonces, cuando hay retracción del pezón, enrojecimiento, salida de materiales alrededor del pezón que son de características edemáticas, que son de colores oscuros,
o de colores amarillentos o amarillo claro, y de ahí una tumoración o un enrojecimiento, debemos de mirarlo. También están las otras lesiones que son ulceradas, que te provoca una pérdida de la estructura de la piel, que no solamente te afecta la punta del pezón, sino que está afectando lo que es la cadena ganglionar axilar, que son como presencia de nódulos o pelotas, y tenemos pelotitas o lesiones adyacentes a esa situación, debemos revisarnos. Otra de las situaciones que se da es que tenemos que revisarnos el cuello y la glándula tiroidea. Puede ser que tu mamá en ese momento esté sana, pero pueden aparecer masas o lesiones a nivel del hueco axilar y a nivel del cuello. Entonces tenemos que revisarnos porque hay algo que no está bien. Como les comentaba anteriormente, en la anatomía, la glándula mamaria se caracteriza porque tiene una irrigación muy rica de ganglios linfáticos, tanto a nivel de la región axilar como a nivel del cuello. Es posible que en mama no tengamos absolutamente nada, tengamos aparentemente una mama sana, pero tenemos que revisarnos la axila y revisarnos siempre el cuello. Después, posteriormente, tenemos este tipo de lesión, que ya es una lesión ulcerosa, grande, que tiene puntos de pus. Aquí probablemente ya le realizaron una biopsia o tal vez un proceso quirúrgico no está indicado mientras nosotros no tengamos un diagnóstico específico en mama. Una cosa importante, no podemos permitir que nos operen, nos intervengan, nos extraigan algo si no tenemos biopsia o procedimientos que nos determinen qué cosa es lo que está pasando. Aquí es una lesión ya característica exofística, se le llama. Ya es un cáncer totalmente establecido, que está con zonas necróticas y está protuyendo hacia la pared totalmente externa. Posteriormente tenemos este otro tipo de lesión, que también ya es una lesión que es una enfermedad de Payet, que es una variedad de cáncer, que el pezón está totalmente vertido hacia afuera, tiene bordes necróticos y hay una afectación importante en las paredes, tanto a nivel de la mama, todos los cuadrantes tomados, y aquí el tumor está expuesto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos que mirar en este tipo de situaciones? Existen factores de riesgo, bueno, hereditarios, familiares, genéticos, factores de tipo nutricional, y entonces los oncólogos, los clínicos los han clasificado en factores que son modificables y factores que no son modificables. Dentro de los factores que son modificables, bueno, tenemos de que están los hábitos. En la medida en que nosotros vamos aumentando de peso, vamos teniendo mayor riesgo, porque recuerden que la glándula mamaria es rica en grasa, está la dieta, son factores que nosotros podemos perfectamente modificarlos. Solo el hecho de ser mujer también es un factor que no lo podemos modificar, pero que sí, nosotros lo llevamos toda la edad. Entre mayor longevidad tengamos, tenemos mayores factores de riesgo de presentar un cáncer, y la herencia. En la actualidad sabemos de que la herencia son factores súper importantes para poder presentar o tener lo que corresponde a un cáncer, porque existen cánceres que son de tipo familiares, tanto como a nivel ovárico, de colon, de mama. A nivel de mama se han identificado dos tipos de genes que están asociados al cáncer, y nosotros necesitamos en muchas ocasiones, cuando tenemos un paciente, determinar ante qué tipo de paciente nosotros estamos. Nosotros los profesionales de salud tenemos que valorar exactamente qué tipo de paciente está frente a nosotros cuando nosotros estamos valorando un paciente que tiene riesgo o en una simple revisión ginecológica. Entonces, lo más importante es que tenemos que saber que existen factores que nosotros podemos modificar y los otros no los podemos modificar, pero sí podemos saber de que los tenemos y estar pendientes de esa situación. ¿Qué proporción en la actualidad se considera como factores hereditarios? Bueno, en la actualidad, como les comentaba, los factores hereditarios estudiados realmente existen entre un 5 y un 10%.
que son, digamos, uno de los factores que se estudian porque son líneas familiares que vienen padeciendo cáncer de diferentes tipos. Se habla de que cuando nosotros ya tenemos un factor hereditario o tenemos, digamos, la morfología o venimos fundados por los genes que podemos padecer cualquier tipo de cáncer, ya sea de carácter familiar o porque nuestros padres, nuestros abuelos han presentado alguna patología de ese tipo, pues tenemos que tener mucho más alerta y estar trabajando con esos factores que pueden ser modificables. En el caso del cáncer familiar, que constituye del 10 al 15%, los cánceres familiares son, en este caso, el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de colon, que también se habla de una línea familiar muy importante que está dirigida y transmitida por las mujeres de generación en generación, pero que eso no quiere decir que tener ese factor van a tener el cáncer, no, tener la predisposición a presentarlo y van a ser tus factores. Esos factores que están modificables son los que te van a llevar a padecer determinada enfermedad. Y posteriormente tenemos el cáncer esporádico, que aparece en cualquier tipo de población, en mujeres jóvenes, mujeres de edad mayores de 40, mayores de 50 o 60 años, y que constituyen el 80% de la proporción general del cáncer. Pero sí tenemos que tener en cuenta siempre que entre mayor edad, mayor factor de riesgo para presentar un cáncer. ¿Qué podemos nosotros hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, nosotros podemos realmente modificar, como hablábamos, muchas situaciones que se dan con respecto a la presencia de cáncer. En esto sería, por ejemplo, trabajar lo que son los factores de riesgo modificables, que son tanto la dieta, la obesidad, que son evitar el alcohol, comenzar a caminar más, a preocuparnos en el sentido de no aumentar de peso a la medida que vayamos aumentando en la edad, trabajar esa situación, conocer los signos y síntomas que se dan respecto a todo lo que es la patología mamaria, porque está tanto la patología benigna como la patología maligna, poder realizarnos un autoexamen mensualmente o conocer cómo se realiza y realizarlo si realmente nosotros podemos practicarlo, estar pendiente de un chequeo ginecológico anual y mirar si realmente nosotros somos candidatas y a qué edad vamos a realizarnos una mamografía anual. En la actualidad, no todos los pacientes se realizan mamografías anuales. Los pacientes se realizan mamografías según la Sociedad Americana de Mama cada 18 meses si no tienen ningún tipo de factor de riesgo, pero que la mamografía está definida dependiendo del tipo de factor de riesgo que tengas, de tus antecedentes y de alguna patología que esté asociada a un problema mamario. ¿Qué es lo que podemos nosotros pues, hacer? Estamos hablando siempre de los factores que son modificables. Bueno, se habla del tipo de dieta. Nosotros sabemos que a partir del siglo XXI las condiciones de alimentación han cambiado. Existen una gran cantidad de factores que son carcinogénicos que nosotros venimos cargando o llevando a cuentas. El consumo de dietas que no son balanceadas, el hecho de fumar, el tabaco, el alcohol, todo ese tipo de situaciones a nosotros nos predisponen mucho más a presentar patologías de este tipo. Se sabe, por ejemplo, que las enfermedades fibrotípicas de las mamas, que es como tener una cama ya para un proceso más adelante, la presencia del consumo de hormonas, porque sabemos que las mamas son hormonodependientes por la cantidad de grasas que ellas presentan, según el tipo de hormonas que también utilizamos en los métodos de planificación. Tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de elegir con nuestro médico el método de planificación por la cantidad de hormonas que tenemos o que ellas representan. El peso nuestro también está relacionado con estos métodos de planificación y dependiendo de ellos, pues así nos darán la presencia de la planificación.
La mayor actividad física, entre más actividad física nosotros tengamos de jóvenes, y si la conservamos aún siendo mayores, pues es mucho mayor, mejor. Y el control que nosotros tengamos sobre las enfermedades, las bebidas alcohólicas. Siempre las bebidas alcohólicas, como el hecho del tabaco, se ha asociado a enfermedades tanto cardiovasculares como enfermedades óseas. Y en este caso, pues sabe que tiene un factor fundamental o un peso fundamental con respecto a la enfermedad fibrosística de la mama y a la enfermedad mamaria. Entonces, como hablábamos de la anatomía normal de la mama, en la anatomía normal de la mama nosotros es lo mismo que comentábamos anteriormente. Tenemos que conocer que la glándula mamaria, bueno, está dividida en 4 lóbulos, tanto un cuadrante superior externo, un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo, un cuadrante interno, la areola, el pezón, los conductos lactíferos, los conductos galactóferos, y el 80% de la mama lo constituye la grasa subcutánea. Esta grasa subcutánea, que es básicamente hormono dependiente, y es la que nos hace vernos con una mama turgente, bonita, una mama que está suspendida o sostenida durante la juventud, pero que posteriormente puede llevarnos a dificultades en la edad adulta. Pero siempre tenemos que darnos cuenta cómo es la forma y las características de nuestra propia glándula, que no deben de haber retracciones, que nuestro pezón debe estar siempre hacia afuera, o sea, en la parte externa, nunca retraído hacia adentro, que no debemos de tener secreciones anómalas, en el caso de las secreciones serosas o serohemáticas o sanguinolentas, no tenemos por qué tener secreciones de características amarillentas ni oscuras, y también la salida de leche si no estamos en el periodo de lactancia materna, y que no debemos tener presencia ni de nódulos ni de características como de hoyuelos, en lo que corresponde a la glándula mamaria en toda su superficie. Siempre la glándula mamaria debe tener una consistencia y una forma de características lisas sin afectaciones mayores. Y lo mismo ocurre en lo que hablábamos de los conductos del tejido linfático, que es lo que la glándula mamaria es muy rica en ello, y es protuberancia o pequeños nódulos a nivel de los plexos, tanto braquiales a nivel axilar como a nivel del cuello. Eso no debemos de presentarlo aunque tengamos una glándula mamaria sana, porque si algo está pasando, tu glándula puede estar sana, pero a nivel de los drenajes linfáticos, como a nivel del bloco axilar, puede estar ocurriendo pequeñas cadenas ganglionarias o pequeños nodulitos como forma de guisante que se estudian y se tienen que valorar para revisar que no estemos afectadas en alguna situación mayor. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a conocer los signos y síntomas del cáncer de mama? Los signos y síntomas del cáncer de mama varían dependiendo de los estadios clínicos o dependiendo de la forma o el tipo de célula que nos esté afectando. Entonces, a nivel general, pues lo que comentábamos anteriormente, no tenemos por qué tener una retracción o una individualización hacia adentro, y la que lo presenta ya es porque ella siempre lo ha tenido así o es su forma de siempre. Pero de pronto tener una alteración en la estructura del pezón que siempre es revertido y es hacia afuera, entonces es un signo de alarma. Los cambios de la textura de la piel, por ejemplo, que sean unos cambios como por enrojecimiento, que hayan masas tumorales grandes, que hayan la característica de la piel como una naranja vieja, con pequeños hoyuelos de retraídas adentro, masas que sean no dolorosas y que tengan la presencia de retracción hacia adentro, salida de material de la punta del pezón, como son característicamente sedosas o seromáticas, sanguinolentas, o una secreción oscura que nunca la hemos presentado y que la estamos presentando últimamente.
un crecimiento anómalo o una llenura o una obstrucción en la parte de la glándula mamaria. Pero lo más importante es la presencia de masas que no sean dolorosas. Eso es un dato de alarma que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de la revisión ginecológica o al momento de que nosotros nos realicemos una examen. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene características de cáncer de mama. Como podemos observar, hay una glándula mamaria que es mucho más grande que la otra. Existe una asimetría en lo de la glándula mamaria. Hay un crecimiento anómalo. Una glándula está sumamente grande y la otra pérdula en su forma normal. Si bien es cierto que no tiene salida en el tipo material, pero sí ese crecimiento no es normal en ella, aunque no tenga enrojecimiento, pero el crecimiento exagerado y la forma normal de la otra hace inmediatamente pensar o determinar que hay algo que no está bien en ella. La retracción del pezón, en la siguiente lámina, podemos observar de que el pezón está hacia adentro, que hay una retracción que es anómala, que no la presenta el paciente normalmente y que tiene una hendidura en la parte inferior que no corresponde a las características o a la llenura de una glándula mamaria normal. En el siguiente hay un crecimiento en el pezón, como si fuera un papiloma o una verruga, que generalmente los pacientes no lo presentan. Ella presenta estrías y eso, pero el crecimiento de esa forma del pezón no es característico, como en forma de verrugas, que está metido hacia adentro y que son lesiones de características verrucosas. También esos son signos y síntomas de un cáncer de mama que prácticamente en ella es asintomática, solamente tiene eso, pero posiblemente se trata de un cáncer importante. ¿Cómo vamos nosotros a poder determinar qué tipo de lesión, qué tipo de problema vamos a tener al momento de un problema de mama? Entonces nosotros tenemos que aprender a realizarnos lo que es un autoexamen de mama. Generalmente se habla de que este se realiza de características mensuales, pero una de las pocas personas o pocos pacientes lo realizan porque en muchas ocasiones es por desconocimiento y en otras situaciones es porque nosotros no le damos el tiempo suficiente para poder realizarlo ese examen. Pero este examen del autoexamen de mama es un examen que nos puede definitivamente salvar la vida. Porque si nos damos cuenta de que hay algo o alguna situación que no está normal, nosotros nos preocupamos y debemos de acudir al médico. Existen diferentes formas de iniciar o de realizar una valoración de mama y una de ellas es que nosotros tenemos que estar frente a un espejo, frente a un espejo y tenemos varias posiciones para hacerlo. Entonces siempre vamos a estar enfrente del espejo sin camisa, de la y de la cintura para arriba tenemos que hacer de estar desnudas de la cintura para arriba. Podemos estar con las manos hacia los lados, podemos tener también las manos puestas detrás de la cabeza o con las manos en la cintura. ¿Qué es lo que vamos a valorar en esta situación? En esta situación lo que vamos a valorar es la característica de la mama, la simetría que la glándula mamaria tiene que tener. Tienen que estar las dos en el mismo sitio, cercana. Nunca debe estar una mucho más alta que la otra. Nunca puede estar una más crecida que la otra. Y si nos fijamos en las tres posiciones que les había descrito, ellas tienen la misma simetría. Podemos estar solamente frente al espejo, podemos estar con las manos detrás de la cabeza frente a un espejo, o podemos estar con las manos en la cintura siempre frente al espejo.
Aquí, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar el tamaño, el contorno, el color de la piel, las características del pezón, que no sean diferentes, que no tengamos mamas, que no tengamos tumultos, que no tengamos bultos, que no tengamos lesiones o que no tengamos un enrojecimiento o alteraciones que anteriormente nosotros no la habíamos podido detectar o que nosotras, como ya nos conocemos, no la habíamos observado anteriormente. Entonces, esa es una de las primeras formas, estar pendiente de los temas. Posteriormente nosotros podemos estar acostadas y una de las formas en que nosotros la podemos ver es que ponemos la mano, la cabeza, la mama que vamos a examinar detrás, el brazo detrás de la cabeza, y con las manos existen diferentes dedos, existen diferentes formas para hacerlo. Puede ser contrario a las manecillas del reloj, puede ser de una forma longitudinal hacia la mama, o pueden ser en movimientos circulares alrededor de la mama. Entonces siempre lo más común es que el paciente lo realice con la punta de los dedos, contrario a la manecilla del reloj, en movimientos circulares, va siguiéndolo hasta encontrarse nuevamente en el punto de las dos. Con la punta de los dedos, movimientos de característicamente circulares, deslizándolo a las 3, a las 6, a las 9 y a las 12. Observándose que no tenga ninguna consistencia anormal, porque al momento de examinar la mama se sienten como o se palpan pequeños grumos, que estos grumos son normales, no tiene por qué ser sumamente dolorosos ni dolorosos, no tiene por qué darse la presencia del óvulo, no tiene por qué haber presencia de masas que se estén retraídas o que no sean dolorosas, tiene que haber un dolor y una molestia normal. Esta es una de las formas. Y recordemos siempre que vamos a revisar todo lo que es el hueco axilar y lo que corresponde también a la parte del cuello. Después está la otra forma en que podemos estar perfectamente de pie o sentada, con la mano elevada, el brazo elevado hacia arriba, y venimos en movimientos longitudinales con los dedos, la punta de los dedos, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, revisando siempre lo mismo, la textura de la piel, la consistencia de la mama, la presencia de grumos, que son pequeños grumos de tejido graso que no son anormales, revisándolos lentamente y siempre vigilando el pezón. En el pezón nosotros no tenemos por qué tener salida de ningún tipo de líquido, solo salida de líquido cuando estamos en el periodo de lactancia. Igual, el otro movimiento es cuando venimos, siempre podemos estar de pie o acostada en un solo movimiento hacia las 12, hacia las 9, hacia las 3, hacia las 5, hacia las 6 y hacia las 7. Siempre en conjunto como si fuera un ordenamiento hacia la punta del pezón. Y el otro movimiento, el otro tipo de examen que corresponde, el movimiento, como les decía, circular, contrario a la aguja del reloj, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, en dos formas. Posteriormente igual, buscando siempre lo que corresponde el tejido mamario alrededor del pezón y la areola, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Y haciendo el procedimiento de ordeñamiento del pezón. Recordemos que la glándula mamaria no tiene por qué tener salida de ningún material líquido, solamente durante el periodo de lactancia. Secreciones enzimáticas, cerosas, amarillas o secreciones oscuras son datos de alerta.
Otra forma también para definir siempre el examen clínico de mama. Aquí se muestra que es la punta de los dedos y las diferentes formas en que nosotros podemos hacerlo. Siempre comenzando en los cuadrantes superiores a las 12, en los cuadrantes externos a las 3 y a las 6, en los cuadrantes inferiores sería a las 2, a las 6, a las 9. Importante la simetría. Cuando estamos frente al espejo, observar la simetría de nuestras mamas. No presencia de masa, enrojecimiento, ni señal ni líquido. Las mamas tienen que tener una simetría de forma péndula. Y aquí también es otra en donde ya con el profesional de la salud, él realiza un movimiento de ordeñamiento hacia la glándula mamaria. En esta parte, valoramos la presencia del hueco axilar, lo que le comentaba anteriormente, que es importante, porque en esta situación del hueco axilar, puedes tener una mama totalmente sana, pero el hueco axilar está afectado. Puede tener ganglio, puede tener afectaciones. Esto lo realiza el profesional de salud, que nosotros también podemos realizarlo. Y la importancia de esta revisión a nivel axilar y tanto a nivel del cuello es por el drenaje linfático que la glándula mamaria tiene. El drenaje linfático se refiere a una gran cantidad de tejido o que es el que se altera cuando nosotros tenemos alguna afectación a nivel de la mama. Aquí se realiza una revisión de cuello tanto en la parte lateral derecha como lateral izquierda e incluso una revisión del tiroides cuando presentamos alguna sintomatología o algún dato que nos está comentando que estamos bien. Aquí tenemos una revisión en la parte areolar inferior y en la parte de la revisión del pezón. Y la mamografía, es importante la mamografía. Nosotros sabemos que la mamografía generalmente se envía a los pacientes mayores de 40 años. En la actualidad la mamografía es un estudio que no se envía anual como hace unos 10, 12 años. En la actualidad, cuando los pacientes no tienen factores de riesgo, se le envía cada 18 meses o cada 2 años. Y de intermedio se puede enviar un ultrasonido si el médico o el profesional de la salud considera que se debe realizar una revisión en la mama de características anuales. Siempre y cuando nosotros estemos haciendo una revisión, tal vez no mensual, pero por lo menos cada 2 meses de nuestra glándula mamaria. La mamografía no es nada más que un estudio o una radiografía de la glándula mamaria que consiste en un aplastamiento a través de la glándula por un mamógrafo, que en muchas ocasiones los pacientes no se lo quieren realizar porque piensan que es doloroso, que es incómodo, pero ese examen tan sencillo y simple es importante porque nos puede salvar la vida. Ahora, la mamografía, si el paciente no es candidato para realizar una mamografía, existen otros métodos diagnósticos antes de los 40 años que nosotros podemos utilizar. Y es el caso de los ultrasonidos. Recuerden que el ultrasonido de mama es un método que es indoloro, que es muy importante, que es específico para estudiar mama y se puede realizar y se debe realizar obligatoriamente, por ejemplo, a pacientes que están planificando con métodos anticonceptivos. Sobre todo los métodos anticonceptivos orales que están utilizándose en más de 2 años, un paciente independientemente de su edad tiene que realizarse. ¿Por qué? Porque recuerden, la glándula mamaria es de característica hormonodependiente, es rica en grasa y tanto los anticonceptivos orales como los anticonceptivos inyectables pueden provocarnos afectación a nivel de la glándula si nosotros pasamos años sin hacernos una revisión de estudio ultrasonográfico. Entonces, para hacer una mamografía, hacer una revisión de mama no solamente es a través de una mamografía, tiene que ser a través de un método de planificación, de un método de ultrasonido, porque si vos tenés los factores de riesgo de planificación familiar con hormonoterapia,
Es importante revisarla. Toda mujer que planifica con métodos de anticoncepción oral, toda mujer que planifica con métodos de anticoncepción inyectable, en parche y en implante, como es la moda en la actualidad, tiene que realizarse una revisión mamográfica por método de planificación de ultrasonido antes de los 30 años o antes de los 35 años. No solamente debemos de esperar a hacer una mamografía a los 40 años cuando nosotros, no. Tenemos que hacernos una revisión de ultrasonido de mama de manera obligatoria cuando tenemos más de 2 años de estar con un método de planificación familiar. Nunca deben de olvidar que la mama es hormono dependiente y no debemos esperar a que nos dé síntomas para hacernos una revisión. La mama es como el ovario. Una revisión ovárica siempre es importante. ¿Por qué? Por dos cosas importantes. La mama es una glándula que es sumamente silenciosa. No te va a dar síntomas a los primeros momentos. Igual pasa en el ovario. El ovario, como nosotros nos hacemos la revisión ginecológica, creemos que solo es la citología vaginal. No, no, no. Tenés que hacerte un ultrasonido transvaginal para revisar qué cosa es lo que está pasando. Entonces, el mensaje aquí sería realizar un ultrasonido de mama en toda mujer que planifica más de 2 años con cualquier método de planificación familiar. Resultado de lesiones sospechosas de malignidad. En un resultado de mamografía, la lesión por malignidad puede andar alrededor de un 85%, independientemente de la clínica. Y la otra puede ser, y un 15% podemos encontrar lesiones de características normales. Aquí podemos observar en la diapositiva una mamografía de características normales con su vascularización, su drenaje linfático normal, no tiene presencia de nódulos, ni tiene presencia de ninguna afectación, ni masa oscura a mayor presencia. En caso, en la lesión de cáncer, podemos observar perfectamente una lesión radiolúcida o una vascularización anómala en la glándula. Si nosotros revisamos lo que corresponde a la glándula, a la mamografía de características normales, no tiene lesión y la vascularización es normal. No es atípica ni es amorfa. En cambio, en una mamografía que tenemos alteración, podemos observar perfectamente una lesión o una de tipo radiolúcida de radiopaca y la vascularización es totalmente anómala. Entonces, si la mamografía nos sirve para detectar ese tipo de afectación, es importante la revisión de la misma cuando corresponde en edad y cuando el médico la envía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer o vamos a realizar cuando se nos diagnostica una lesión de glándula mamaria? Generalmente cuando nosotros tenemos una sospecha de una lesión de cáncer de mama o con solo la sospecha, lo primero es que vamos a realizar una biopsia de la lesión. Nunca vamos a operar. Primero tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Y cabe mencionar que no todos los procedimientos de lesiones de cáncer se operan inmediatamente. Porque la cirugía, aparte de que es una lesión, es un procedimiento agresivo, tiene que estar bien definido qué es lo que vamos a realizar. Recuerden que en este diagnóstico de cáncer de mama es un diagnóstico de tipo multidisciplinario y los seguimientos son multidisciplinarios. Generalmente no solamente los valora una persona, es un equipo o un conjunto de personas los que lo valoran y son los que van a decidir y sobre todas las cosas, ante el tipo de diagnóstico clínico y psicológico o el tipo de cáncer celular, es así como se va a hacer. Entonces lo primero es el diagnóstico de características clínicas que se hace a través de una biopsia.
Dependiendo de la biopsia, vamos nosotros a valorar el tipo de grado histológico. Aquí esto se lo define el patólogo. Los estudios de características de extensión de la lesión se refieren al tipo de célula y a las lesiones a distancia o alrededor de los órganos que pueda provocar este tipo de células. Vamos a definir el estadio clínico en que se encuentra el cáncer. En este tipo de patología mamaria es súper importante definir en qué estadio se encuentra el paciente, porque no es lo mismo que tengas un cáncer in situ que está localizado, que está definido, que ya está estudiado, a que tengas una lesión cancerosa con un tumor mayor de 2 o 3 centímetros, que tiene metástasis a nivel de pulmón, a nivel de cerebro, a nivel de hígado, a nivel de columna vertebral, que son las metástasis más frecuentes. Son totalmente diferentes los manejos. Se envían lo que le comentaba de los receptores hormonales, que son súper importantes, porque cuando son cánceres hormonodependientes y cuando son cánceres que tienen afectaciones neurológicas, también deben de valorarse. A cánceres que no tienen ese tipo de afectación, y tenemos que valorar los factores individuales de cada paciente. Todos los pacientes son un grupo son personas totalmente diferentes. Los tratamientos aquí son individualizados. Los tratamientos aquí en este tipo de afectaciones son de características multidisciplinarias. Aquí entra en diagnóstico, aquí entra en juego el ginecólogo-oncólogo, el oncólogo clínico, el cirujano-oncólogo y todo un grupo de personas que son las que van a definir qué tipo de tratamiento es el que el paciente requiere en cada uno de los momentos. El equipo médico que tratará a estos pacientes era lo mismo que comentaba, es un equipo multidisciplinario. No todos los pacientes se operan inmediatamente. Habrá muchos pacientes que pasarán por un proceso de quimioterapia dependiendo del tamaño del tumor. Habrán pacientes a los que habrá que operar y posteriormente se les realiza quimioterapia. Posteriormente de eso se evalúa y pasa a un tratamiento de hormonoterapia, que es parte del mismo tratamiento quirúrgico multidisciplinario. Habrá otro tipo de pacientes, existen otro tipo de pacientes que pasan posteriormente de la quimio, de la cirugía, la quimioterapia y la hormonoterapia, a radioterapia, que también es otro equipo oncológico que los mira, pero que son especialistas en este tipo de procedimientos. En todo momento tiene que ser acompañado por un psicólogo, porque este no es un proceso fácil de llevar. Y aparte también tenemos de que está la fisioterapia y el psiquiatra y el de cuidados paliativos. ¿Por qué necesitamos un fisioterapeuta? Bueno, necesitamos un fisioterapeuta porque este tipo de procedimientos, recuerden que estamos trabajando en un cáncer de mama en donde está la región axilar. Y esta región axilar, al momento de que se decide realizar una cirugía, puede quedar afectada de una manera grave, con una limitación de movimiento, con limitaciones de características neurológicas, porque ellos trabajan en lo que es el hueco axilar, y están los plexos braquiales, las regiones axilares, la región axilar. Ahí nomás tenemos los grandes vasos de esa región. Eso te limita el movimiento. Posteriormente, tienes que ir el fisioterapeuta que tiene que valorar una vez que te hayas recuperado de una manera parcial para pasar al psiquiatra, que es el que te elabora y te hace un proceso de recuperación de movimiento, porque no son cirugías totalmente fáciles, son cirugías sumamente agresivas. Y el de los cuidados paliativos es el que te valora pues en los estadios finales, el que va a estar dándote seguimiento para el proceso de dolor,
cuando ya existen metástasis mayores, y es el que siempre estará contigo para cualquier tipo de situación mayor que no se haya podido resolver, ni en cirugía, ni en quimioterapia, ni en radioterapia. Cuidado paliativo significa básicamente lo que es manejo de dolor. Por eso es que el cáncer de mama, los manejos son de carácter multidisciplinario. Esto, bueno, yo eso es lo que traía en este momento para comentarles, para compartir con ustedes lo que es este conocimiento fundamental. Y un mensaje importante es siempre que es fundamental la revisión ginecológica, el autoexamen, la detección de una menorrea precoz para poderlo llegar hasta las etapas finales. Si tenemos algún tipo de pregunta, pues con muchísimo gusto puedo contestársela en la medida de su conocimiento. Y gracias por compartir conmigo y por estar conmigo en esta charla. Gracias a usted, doctora. Cori Manzanares nos comentaba que gracias por compartir sus conocimientos y que excelente la conferencia. Felicidades. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, piden la palabra y pueden hacerla verbal, si no también la pueden dejar en los comentarios, en el chat, perdón. Bueno, nosotros estamos siempre a la orden. Cualquier tipo de conferencia que quieran relacionada con ginecología, pues siempre estamos ahí a su disposición para nuestro conocimiento. Estamos salud integral todo y podemos servirles pues, en cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de conferencia que ustedes necesiten orientarse sobre determinados diferentes temas relacionados con ginecología o obstetricia o con fertilidad. Mis contactos están ahí en la pantalla o pueden consultarnos pues, directamente a través de la red y ahora a través del directorio que va a haber, existe ya a través de la red. Claro que sí. Para los que nos están atendiendo ahorita, el Facebook de la doctora, ella sale como doctora ginecóloga obstetra en Facebook y como Silvia Elena 189. Y como decía ella, la pueden contactar a sus números y también en la dirección de su consultorio. Solo creo que resta decir, doctora, que muchas gracias por el webinar de hoy, que es un tema sumamente importante y que no le ponemos total atención desde el principio, sino que vamos esperando y esperando, y la idea de estas charlas es poder hacer conciencia y destinarnos, ¿no? Al menos como una vez al año de tener los diferentes chequeos, tanto por evitar cáncer de mama o las demás patologías que pueden existir. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos poderla tener en otro webinar. Y si no hay más preguntas, creo que aquí quedaríamos. Muchísimas gracias a todas. Que pasen un bonito día. Gracias, siempre estamos a orden para colaborar con cualquier tipo de tema que tengan siempre interés. Gracias a ustedes por invitarme. A usted, bye.